telefónica. En simultáneo le vamos a dar la bienvenida porque en este bloque se viene de salud si se habla. Don Caricocha, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día a todos, todas, todes. Acá preparándonos para... Lo levanto ahí. Ah, bueno. Sí. Para la marcha de esta tarde, un poco desconcertadas, porque ayer muchas de nosotras estábamos como, bueno, preguntando a dónde vamos y bueno, se decidió en asambleas nacionales, también es importante decirlo, y en otros países también, que sea el día de hoy por el impacto que tiene el paro, ¿no? El llamado al paro de las mujeres. Un día para repensarnos nuevamente, lo hacemos todos los días, pero capaz hoy con mucha más profundidad y precisión, y creo que en esta sensación de no sentirnos tan solas en esto que estamos viviendo, particularmente en nuestro país, en Argentina, y me parecía, bueno, estuve como leyendo muchas cosas el fin de semana que vinculan un poco la salud y el feminismo, y me parecía, bueno, seguramente las próximas columnas van a tener que ver con esos ejes, porque es algo que nos urge, entiendo yo, a los equipos de salud y sobre todo de atención primaria a la salud, el eje transversal del feminismo y lo comunitario, ¿no? Como yo creo que es lo que necesitamos poder entender para garantizar derechos en nuestro ámbito de trabajo. Y en esto de elaborar por ahí más la promoción con mis compañeras trabajadoras sociales de atención primaria a la salud, armamos un ciclo de cine que se llama Pelis, a ver, ya les digo, Pelis que nos encuentran. Nuestra idea es encontrarnos una vez al mes en distintos espacios comunitarios de la ciudad de Ushuaia, en donde tienen como un recorrido los equipos de atención primaria de la salud, y ver películas que nos permitan pensar nuestra realidad, reflexionarla, pero también proponer cosas a partir de eso, ¿no? Y como estamos transitando este mes de marzo, el mes donde hacemos mucho hincapié en nuestros derechos como mujeres y hablamos mucho de feminismo, nos parecía como una oportunidad ver la película Un Juego Propio, que es una película argentina que va como contando o mostrando la historia de 3 mujeres vinculadas al fútbol femenino, pero al fútbol feminista también, ¿no? Entonces nos parecía que estaba bueno. Hoy la invitación era hablar con una de las directoras, Natalia Laclau. Bueno, muy amorosamente nos cedió como el link para poder ver la peli con nuestra comunidad. Que se ha hecho, digamos, de esa manera también en distintas provincias, sobre todo por ahí más llevadas adelante por grupos de mujeres vinculadas al fútbol feminista, como un espacio, digamos, de encuentro, pero también de diálogo y reflexión en relación a lo que atraviesan las mujeres en el fútbol, ¿no? En este tiempo, digamos, en donde hubo como un avance para la profesionalización, que después como se retrajo y quedaron ahí medio dando vueltas sin que eso se pueda concretar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y yo lo que, bueno, obviamente vi la peli, y hay algo que me pasaba cuando veía eso, cómo muestra, digamos, la fuerza del movimiento feminista en los encuentros nacionales, y un poco yo decía, capaz ahí encontramos algunas pistas en esa peli de cómo atravesar también estos tiempos tan hostiles, ¿no? Bien, Cari, qué interesante. No conozco la peli, así que seguramente me esté sumando para poder verla junto a ustedes. Y qué bueno también pensar un espacio de cine debate, pensar un espacio distinto también, porque bueno, el cine en definitiva nos muestra esto mismo de la cultura, nos permite repensarnos a nosotras mismas y nos interpela. Y me parece que el 8M debe interpelarnos, debe incomodar también que bueno, esté sucediendo el paro y la movilización en muchos puntos, como vos decías, del país, pero también del mundo.
fondo nos hace pensar en esto de manera obligada, ¿sí? Porque nos hace preguntar, bueno, pero ¿por qué y qué sucede? Y tener ese debate tan necesario en estos tiempos. Tal cual. Y por ahí en esto de que nos pasa, digamos, a muchas que estamos trabajando, a veces pensar el paro, digamos, bueno, implica también por ahí sufrir descuentos, sufrir hostigamientos en nuestros lugares de trabajo. Entonces las compañeras, digamos, o a mí me ha pasado en otros espacios laborales de sostener estratégicamente, digamos, ¿no? Vamos a laburar, pero ese día trabajamos con nuestra comunidad alguna actividad que tenga que ver de poner en la mesa lo que estamos viviendo las mujeres en este momento, ¿no? Y yo creo que también es una invitación para las compañeras que no pueden parar el día de hoy, no porque no quieran, sino porque realmente no lo pueden hacer, que bueno, invitarlas a tomar algunos espacios en su jornada laboral para conversar, ¿no? Con otras, para acordar algunas cosas también. Yo creo que este día, o el día de ayer, pero bueno, en estas jornadas, lo que va fortaleciendo un poco el encuentro de las mujeres alrededor de los derechos que vemos vulnerados diariamente, ¿no? Y a veces hablar de eso con alguna compañera, con alguna amiga, pone luz sobre algo que estamos viviendo hacia el interior de nuestras familias, de nuestras parejas, ¿no? De nuestros laburos. Entonces me parece que no es menor, digamos, que sea una fecha para conversar, para poner ahí en común, en diálogo lo que nos pasa. Yo sé que en el CAPS, particularmente en el que vos estás, se llevan adelante, bueno, distintas actividades y como vos decías, siempre está transversalizado por una mirada sobre el género, por una mirada sobre lo que nos sucede a las mujeres, ¿no? En distintas edades también, en distintos momentos de la vida, mujeres y diversidades, por cuestiones diferencias estructurales y desigualdades que atravesamos y que nos atraviesan. ¿Hay alguna otra actividad proyectada también para marzo, para ir adelantando? Siempre, ¿viste? Que siempre hay actividades. Por lo pronto, bueno, este 13, que arrancamos con este ciclo, pero el próximo fin de semana, el 19 y 20 de marzo, están las jornadas provinciales de APS. Y ahí me parece que es como importante poder invitar. Se abrieron canales de inscripción, creo que ya se copó el número de inscriptas, pero bueno, es un espacio de encuentro para los equipos de salud, pero también para otros equipos que trabajan vinculados a nosotros, a nosotras, para presentar nuestro laburo, digamos, ¿no? Para contarnos qué es lo que hacemos, en qué estamos, y bueno, vienen 5 personas vinculadas a distintos ámbitos del derecho, de la salud pública, también a contarnos sus experiencias y a iluminar un poco, ¿no? Desde la intelectualidad, desde el laburo territorial, desde la militancia, bueno, esta atención primaria a la salud en Tierra del Fuego. Muy bien, interesantísimo, Cari. Después igual vamos a estar repasándolo, si nos volvemos a encontrar y si no nos haces llegar la invitación para que podamos compartirlo con toda nuestra audiencia. Estamos con Karina Cocha de Salud Sí Se Habla, ¿sí? Próximos a tener una entrevista seguramente con la directora, una de las directoras, decías, sí, de esta película que se estará transmitiendo también en el CAPS número 1 en el marco del Día de la Mujer, bueno, distintas actividades que estarán sucediendo. Tal cual. Y por ahí en esto de otras actividades que se vienen, digamos, estamos como pensando muchas cosas con compañeros y compañeras de los equipos de salud que tienen que ver con el abordaje de algunas situaciones que aparecen en los espacios de salud y en otras columnas lo hemos charlado, vinculadas a la violencia de género, ¿no? Y es como que la realidad nos va imponiendo todo el tiempo mejorar las estrategias de intervención en relación a esas situaciones, ¿no? Porque, digo, los equipos
si bien son como bastante estables, pero bueno, hay siempre gente nueva que va rotando y se va encontrando con situaciones que realmente son bastante difíciles de abordar, de acompañar después también. Entonces, bueno, como en esas mesas de trabajo que se van llevando adelante para pensar de qué manera, digamos, vamos acompañándonos entre los equipos de género, la comisaría, los equipos de salud, las familias, las amistades, los colectivos feministas. Digo, es como todo un entramado que sostiene o no a las mujeres atravesadas por situaciones de violencia. Entonces, bueno, en eso estamos también y me parece que estaba bueno contarlo en este espacio. Y otra cosa que también tiene que ver con las mujeres, porque, digamos, la salud y la ciencia, digamos, ha ido sobre los cuerpos de las mujeres para hablar de anticoncepción, por ejemplo. Entonces, en el marco del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva, también estamos como trabajando en algunos espacios más de no sé si de capacitación, pero sí de reflexión en relación a los modos, digamos, de trabajo, de abordaje también, y de la necesidad de que los compañeros y las compañeras tengan perspectiva de género al momento de abordar estas temáticas con los usuarios, las usuarias, les usuarias de este servicio. Eso es muy importante, Cari, bueno, sobre todo teniendo en cuenta y haciendo un balance, no solo en perspectiva, mirando lo que ha ido sucediendo con los feminismos en todos estos años, en todos estos 8M, sino particularmente lo que tiene que ver con el gobierno de Javier Milei a nivel nacional. Y vos estando en el ámbito de salud, en este sector, bueno, esta realidad que es tan palpable, que tiene que ver no solo con otras necesidades que aparecen, sino también con este corrimiento del Estado y con este vaciamiento en muchísimos de los programas. Mencionaban lo de los anticonceptivos, que es como una de las tantas cuestiones que hemos visto desfinanciada y que golpea fuertemente justamente al sector de mujeres, también de adolescencias, ¿no? Sí. Porque llegaba particularmente o tenía esa finalidad de llegar a las adolescencias, de poder brindar estos espacios, como vos decís, de reflexión, de acompañamiento, de poner palabra, pero también de prevención hacia el futuro. Hoy estamos estadísticamente hablando en un momento muy crítico con respecto a sífilis y a tantas otras enfermedades venéreas que de repente son el común denominador, ¿no? Ahora en la salud. Entonces es muy importante poder replantearnos esto y poder pensar, bueno, qué estrategias vamos a tener frente a esto que está sucediendo y que va a continuar sucediendo con este gobierno nacional, porque nos da muchísimas indicios de que realmente no es lo que le preocupa, ni cuidarnos, ni la prevención, ni nada relacionado con nuestra salud. Tal cual. Y en esto que siempre decimos desde los feminismos, lo personal es político, digo también, ¿no? Sacar la cuestión de la responsabilidad individual, ¿no? En el caso por ahí de las enfermedades de transmisión sexual, digo, si bien obviamente tenemos una responsabilidad de autocuidado, pero cuando tenemos un gobierno que permanentemente está hostigando, desprotegiendo, digamos, incumpliendo sus funciones como Estado, realmente se hace muy difícil la prevención. De todas maneras, yo creo que en cada espacio de consulta que se da con cualquier profesional de los equipos de salud es aprovechada para hablar de estas cosas, ¿no? Porque también, yo creo, y lo hablábamos la vez pasada, bueno, ya no podemos pensar en grandes campañas por ahí puerta a puerta, casa por casa, pero sí aprovechamos cada instancia, digamos, que tenemos con los usuarios, las usuarias de los servicios de salud, para conversar sobre estas cuestiones también. En algún momento, el año pasado, decíamos, bueno, como que es importante poder hacer preguntas que le permitan a la persona pensar en su vida diaria, digamos, de qué manera va construyendo su salud. Digo, en un contexto de mucha hostilidad, de mucha precariedad, de endeudamiento total de las familias, digo, ¿no? Entonces, como que
no, a ver, no puedo decir qué mal que estamos, porque no es algo nuestro, digamos, es algo que nos imponen desde arriba con decisiones políticas que impactan sobre nuestras vidas. Entonces, por ahí también yo creo que estos espacios, lo pensábamos con mis compañero trabajador social, era bueno, necesitamos juntarnos con nuestra comunidad para charlar de estas cosas. Digo, sacar eso, porque lo que vemos es que muchos se sienten culpables individualmente, ¿no? Como, ay, no, es mi culpa por no administrar bien lo poco que tengo. No, es imposible administrar recursos escasos en un contexto donde todo el tiempo está aumentando la comida, los pañales, digo, es como, paren, esto no te pasa porque vos hiciste algo mal. Te pasa porque alguien decide que te pase, ¿no? Entonces por ahí nos parecía como un buen momento para juntarnos y reflexionar. Vamos a estar comunicándonos con Natalia Lacloa. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Lacloa. Ay, qué difícil. Vamos ahí a entablar con la comunicación en esta entrevista que por suerte nos trae Karina Cocha en la columna del día de hoy de Salud Si Se Habla. Ella es directora de lo que es el ciclo de pelis que se llama, la peli que inaugura el ciclo, un juego propio, ¿no? Juego ¿Está propio. bien? Sí, Ahí estamos, Cari. Hola. Hola. Hola, Nati. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿me estás, escuchás? Cari? Ay, Sí, bienvenida perfecto. a Tripulantes Bueno, de la muchas Mañana. gracias. Ay, qué bueno que pudiste. Bueno, acá un poco al inicio contaba, bueno, estamos con Rocío, Nel y Ale en la mesa y yo la Caricocha. Encantada. Buenos días, ¿cómo estás, Natalia? Bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? Todo bien, un placer que estés con nosotros. Bueno, ahí les contaba un poco, Nati, de la peli que vamos a compartir este viernes con nuestra comunidad. Y por ahí me parecía que estaba bueno que nos cuentes un poco, a mí me interesa saber el título, ¿no? ¿Por qué un juego propio y de qué va la película que vamos a ver? Bueno, empiezo por de qué va la película y después voy al nombre. Bueno, la película es un largo documental que cuenta a través de la historia personal de tres personajes el momento en que confluyeron el movimiento feminista y el movimiento por igualar los derechos del deporte en el fútbol específico, que fue después del auge de 2015 del movimiento feminista. Ahí se armó una movida de futbolistas peleando por la profesionalización. En 2019 la consiguen. Consiguen una semi-profesionalización y nuestros personajes cuentan aristas bien distintas, porque una de las protagonistas es Lorena Benítez, que en ese momento era jugadora de Boca y de la selección nacional. Juliana Román Lozano, que es migrante colombiana y lidera un proyecto de fútbol que garantiza el acceso al deporte y al fútbol en particular en la Villa 31, y Lucy Martiarena, que en ese momento era una adolescente de la 31 que participaba del espacio de la nuestra. Con esos tres personajes nosotros contamos un montón de situaciones de desigualdad, de dificultades para acceder y pensar el deporte como un derecho, pero también mostramos muchas estrategias de organización. Y ahí voy al título. Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos y que nos hacemos es si el fútbol practicado por mujeres y diversidades, que tiene como todo este trasfondo de desigualdades y de lucha, puede crear o dar forma a otra manera de pensar el deporte y el fútbol en particular, distinta a la que se da en el fútbol masculino, que está como mucho más marcado por una idea de mercado, de alcanzar metas individuales, etcétera. En ese sentido nosotras elegimos ese título.
Ah, está bárbaro. Nati, ¿y cuánto tiempo le llevó la filmación de la película? Y como 7 años, nosotras empezamos o sea, los primeros registros más de trabajo, más de campo, los hicimos en el encuentro de mujeres del Chaco en Resistencia, que creo que fue, no me acuerdo si fue en 2017 o 2018. Y ya después cuando con el proyecto de la película más armado, empezamos a filmar en 2019. Y ahí tenemos como el registro de esa marcha grande de futbolistas que hubo en ese 8M, que fue ese año donde consiguen la semiprofesionalización. Tenemos el registro de ese mundial al que Argentina logra llegar después de 12 años de no participar en mundiales. Y bueno, vamos contando mucho esa historia y después seguimos filmando hasta después de la pandemia. Mira. Así que sí, son muchos años de registro. Sí. Muchos años. La peli se estrenó en 2025. La peli la estrenamos, sí, el año pasado. Bien, el año pasado. Yo a mí lo que me interesaba era un poco lo que se ve en la peli, es cómo van compartiendo las distintas generaciones, no sé si una misma lucha, pero diferentes luchas que van conversando también en la película, o por lo menos a mí me da esa sensación. Bueno, ustedes, digamos, en ese momento lo han percibido así, ¿fue adrede, digamos, que esto ocurriera? Bueno, sí, el docu es un docu de observación, pero o sea, hay cosas que fueron aconteciendo y nosotras fuimos, pero sí, cuando decidimos tomar, incluso en la elección de las protagonistas hay como una vocación de que haya una representación intergeneracional, porque están las 3 protagonistas y también tiene un papel muy preponderante en la peli Moni Santino, que ahí tenemos una generación más, pero sí, como en la película se puede ver mucho eso. También está Betty García, de las pioneras que viajaron a México en el 71, y hay como... En la película me parece que se puede ver esto que vos decís y cómo estas mujeres que han puesto el cuerpo fueron abriendo espacios para las generaciones que vinieron. Tal cual, tal cual. Nati, ¿y por qué tendríamos que ver la peli? Me parece que bueno, primero porque me parece que las protagonistas que elegimos son personajes maravillosos y inspiradores. Me parece que sus vidas y lo que ellas van haciendo merece ser visto. Después, en un plano más general, me parece que estamos en una época donde como está puesta a prueba nuestra capacidad de organizarnos, de movilizarnos, de luchar, y creo que la peli trae momentos donde estuvimos muy organizadas y muy fuertes, que por ahí dan un poco de nostalgia, pero también total. Me parece que nos muestra o nos recuerda que lo que somos capaces de hacer. Me parece eso, que la peli tiene como esa, no sé vos cómo la viste, pero esa doble cuestión que te da mucha nostalgia, pero bueno, también te recuerda de dónde venimos y quiénes somos y lo que podemos hacer. Tal cual. Sí, es un poco así. El año pasado la compartimos con un espacio acá en Ushuaia, de la mano de unas amigas futboleras cordobesas, y lo que pasó entre las personas que estábamos ahí compartiendo la peli fue esto, ¿no? Como extrañar un poco toda esa motivación que
que vivíamos en esos tiempos, pero también como recuperarla para estos otros tiempos, ¿no? Y me parece que eso es lo más hermoso que tiene la película, viéndola junto a otros. Sí. A mí me gusta mucho también verla con compañeras de clubes de fútbol, y eso me parece que ahí nada, me gustan los debates que se dan ahí, porque a veces las compañeras que habitan los clubes, por ejemplo, tienen, si bien están haciendo un acto político muy fuerte, poniendo el cuerpo ahí, a veces falta esta cuestión de poder pensarse como sujetas políticas y sí, y son quienes agentes del cambio que necesitamos. Totalmente. Estaba escuchando muy atentamente, Natalia, por acá Rocío te saluda, bueno, la conversación Hola. Y la entrevista que llevaba adelante Cari Cocha en su columna de Salud Si Se Habla. Bueno, la verdad que me quedo con esto último que venían reflotando, ¿no? El tema de que esta película documental, entiendo que tiene esta característica también, haya ido transcurriendo a lo largo de tantos años, haya ido mostrando también y permitiéndonos ver, bueno, cómo la lucha se fue instalando en distintos puntos, no solo de nuestro país, sino esto que remarcan la organización de mujeres que fue creciendo con un objetivo muy claro. Y me parece que sí, que es importante hoy volver a encontrar esos objetivos, volver a unirnos y a organizarnos. Y sin duda, esto que decís del juego propio, bueno, cuando Cari trajo acá la película, mencionó de que íbamos a estar hablando, qué importante para las mujeres también encontrarnos en un juego propio, la cuestión de seguir explorando, la cuestión de que nuestros cuerpos no siempre sean los adoctrinados, sino que también podamos tener la posibilidad de explorar nuevas cuestiones, así que me parece importante también lo del juego propio. Sí, bueno, el título no nos costó un montón encontrarlo, pero me parece que ese sí logra condensar muchas preguntas que nos veníamos haciendo. Tal cual. Bueno, Nati, agradecerte infinitamente, bueno, nada, tu generosidad por compartir la peli, por este ratito también, y bueno, obviamente después te mandamos registro de lo compartido. Muchísimas gracias y bueno, te esperamos por Ushuaia también. Bueno, sí, me encantaría, nunca fui. Ahí está, ¿ves? Bueno, muchísimas gracias por hacer circular la película y estos temas. Dale, gracias a vos. Un abrazo. Muy grande. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Cari, qué hermosa entrevista, Cari. Sí, estaba viendo ahí buscando información. No sabía que voy a tener que ver la peli. Por supuesto, vamos a tener Conozco que ver a la las peli. 3 jugadoras en cuestión. Ay, sí, por distintos motivos, porque no todas juegan profesionalmente, pero todas se vinculan en lo que es el fútbol de barrio. Tal cual. Recuerdo que estuvimos hablando con el Chiqui también en su momento, con integrantes de La Nuestra, que él nos traía ese espacio, creo que fue hace como 2 años que tuvimos ese intercambio con una de las integrantes del programa, dentro de la Villa 31, que aloja una cantidad de jóvenes increíble, niñas, y me parece muy interesante lo que estuvieron desarrollando recién con Natalia, de generar ese piso que dé impulso a, ¿no? Tal cual. Cómo distintas generaciones anteriores de mujeres van generando esa institución, porque Tal hoy cual. en día se lo puede considerar, ¿no? Como de esa manera, permitiendo que hoy pibas puedan soñar con profesionalizarse, jugar en grandes clubes, Tal jugar cual. en niveles competitivos, y como bien lo decía Ro también, y lo dice el nombre de la peli, en el juego propio de su vida, y no Tal estar cual. pensando en las limitaciones, ¿no? Exactamente, y yo creo que también nos invita como a pensar, bueno, en un sueño propio también, ¿no? Digo, irnos un poquito más allá. En la película va mostrando desde la intimidad de estas 3 compañeras, también lo que va ocurriendo en esos grupos, ¿no? de jugadoras no profesionales en la Villa 31 puntualmente, en una charla que están armando un taller y no sé qué, y todo lo que hablan ahí
difícilmente no sentirse representada por esas mujeres, ¿no? Por lo cotidiano, por cómo van desmenuzando en muy poquitas frases sus vivencias cotidianas, digo, y ahí nos vemos todas, independientemente del lugar donde habitemos, digamos, ¿no? También. Acá nos recordaba Noé, la productora, que al regreso de uno de los encuentros donde estuvimos en Jujuy participando, bueno, primero que nos llamaba muchísimo la atención esto, cada momento libre se armaba ahí un picadito, un partidito entre las pibas que estaban, e invitaban a otras también. Esto que dijo recién la directora, no, yo estuve ahí entrevistando, yo estaba como loca, decía, no, la habilidad que manejan es un riesgo, entrar ahí. Y esto de ser sujeto político, de que se generen otras discusiones, ¿no? También en torno al juego, en torno a la organización que se va dando. Bueno, y Noé nos recordaba de una entrevista que hicimos a la nuestra, que seguramente fue a una de las que participa dentro de esta película documental, ¿sí? A una de las jugadoras que se mencionaban. Tal cual, seguramente. Bueno, no, eso. Estuvo como muy hermoso compartirlo así. ¿Recordamos el horario en el que van a estar llevando adelante este cine debate? Este cine, esta primera ronda, digamos, va a ser para el lado de Zona Norte, en el Salón de los Bomberos Voluntarios de La Cantera, ahí, el día viernes 13 de marzo, desde las 17 horas. La peli va a empezar 17:30, pero bueno, desde esa hora nos vamos a estar encontrando ahí en la sede de bomberos. Muy bien, Cari. Gracias primero por la entrevista. Eso en principio. Gracias. Está buenísimo cuando el aporte viene por parte de los columnistas, porque nos acercan a cuestiones que a veces nosotros pasamos desapercibidos. Voy a agendar para el fin de semana, recién para el fin de el tema de la peli, para poder verlo en un juego propio. Dale. Cari Cocha, y de salud, si se habla, nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas, creo, no sé si voy a estar. Pero tengo responsabilidades familiares. Está bien, Cari, por favor. Bueno, vamos ahí a hablar. Vamos viendo. Vamos a una nueva pausa en Tripulantes de la Mañana a las 10. Recuerden que vamos a estar conversando con María Ortiz, integrante de la colectiva transfeminista Ushuaia, para hablar también de las actividades que se prevé para esta jornada de hoy del 8M aquí en la provincia. Así que no se vayan de FM Nuestras Voces, sigue más Tripulantes de la Mañana.